yo tengo un grupo sanguíneo O en la prueba directa para grupo sanguíneo, ¿qué me tendría que haber marcado? ¿O no tendría que haberme marcado nada? No tendría que haberme aglutinado nada en un grupo 0. No tenía que ver aglutinado en los tres. En los 3 no, pues otra cosa es el No. RH. Ah, cierto, el RH positivo, no olvidé de eso. En las dos no estaría aglutinado. Exactamente, no aglutinado. Pero, ¿qué pasaría con la prueba indirecta? En la prueba directa, como dice su compañero Juan José, no me aglutinaría nada. Pero en la prueba indirecta, muy bien. Sí, muy bien, Jessica. Está bien, tendría que aglutinar el A y el B. ¿Por qué les digo esto? Que cuando nosotros, justamente por la presencia de los anticuerpos y de los antígenos, es que nosotros hacemos donaciones y podemos ser receptores de sangre. Por ejemplo, si yo tengo un grupo B, un B positivo, que sabiendo qué tipo de anticuerpos tengo y sabiendo qué tipo de antígenos tengo, ¿qué grupo sanguíneo? En caso, obviamente, siempre lo ideal, les voy a decir entre comillas, es recibir el mismo grupo sanguíneo. Pero no siempre es así, no siempre. Entonces, a veces tenemos que recibir otra sangre porque en el banco de sangre han visto que hay compañeros que tienen sangres muy especiales que no tienen todos. Entonces, si yo tuviera el grupo sanguíneo de tipo B, ¿qué sangre yo podría recibir? Hablando de sangre entera. Para eso primero si yo les hablo en sangre entera, tengo que pensar siempre la presencia de los antígenos. Ya teniendo claro que como grupo B tengo un antígeno B, entonces, ¿qué grupo sanguíneo puedo recibir en caso de que necesitaría sangre? Porque pueden entrar casos de esos. No se está escuchando casi nada, doctora. Voy a Por lo acercarme un menos poquito. para mí. Ya, vuelvo a repetir la pregunta. Si yo tuviera un grupo sanguíneo, presencia de antígenos B en mi sangre, por lo tanto soy un grupo sanguíneo B. Si yo tuviera que recibir la sangre, lo ideal sería, en caso de necesitar yo sangre, si fuera del grupo B, lo ideal sería recibir un grupo sanguíneo B, pero a veces no suele pasar. Entonces, ¿qué grupo sanguíneo puedo recibir? Creo que su compañero me puso O o AB. Muy bien. Entonces, ¿puedo recibir un o puedo recibir bueno, en primer lugar un B? ¿Puedo recibir un o puedo recibir un AB? Vuelvo a preguntar. Si yo fuera del grupo sanguíneo O, ¿qué sangre puedo recibir? O también. Ya, primera elección obviamente del primer grupo. Creo que nunca vamos a tener faltantes de O. Solo O, en este caso solamente O. Muy bien, solamente O. Pero si se dan cuenta, lo positivo y negativo siempre se respeta. Un paciente, pregunto, si un paciente es negativo, RH negativo, obviamente recibe una sangre RH negativo. Pero si un paciente es positivo, RH positivo, ¿podrá recibir un RH negativo? Sí. Muy bien, pero no viceversa, ¿no ven? No puede, un positivo no puede donar un negativo. Muy bien. Entonces, cuando tengan un caso clínico similar a eso es lo que tienen que analizar un poquito. ¿Qué presencia de antígenos tiene en la superficie y qué presencia de anticuerpos tiene? Porque si yo les planteo una hipotética donde les menciono y digo, hay un accidente, unidad transfusional, o es un paciente que está con una coagulación prolongada y cuando hay coagulaciones prolongadas, lo que se hace es corregir con plasmas. Entonces, ¿qué es el plasma? Es el suero.
Entonces se corrige administrándole algunos plasmas al paciente. Entonces con eso se juega también con grupo sanguíneo. Si tuviera que hablar en cuestión de plasmas, de concentrados de plasma frescos congelados, porque son plasmas que regulan los factores de coagulación en los pacientes que están con problemas de coagulación, pregunto, si tuviera a ser un paciente que es O, ¿qué plasma, qué tipo de grupo sanguíneo en el plasma debe recibir? Estamos hablando de grupo sanguíneo, del plasma, ya no estamos hablando de grupo sanguíneo. Primero tengo que recordar qué anticuerpos tiene el O. Si sabemos que el O tiene anticuerpos, tendría que pensar los plasmas, que los anticuerpos que debo recibir. Puede recibir un plasma A, puede recibir un plasma B, puede recibir un plasma AB. El O, ¿ve que cambia la historia? Si se dan cuenta, con sangre entera el O por eso se dice que el O en cuestión de donador da a todo sangre, el O, pero no recibe cualquiera, solamente recibe el O. Pero en cambio de receptor, en cuestión de plasma puede recibir todo. Puede recibir A, puede recibir B en cuestión de plasma. ¿Me han entendido? Muy bien. Entonces, esas son por las pruebas de aglutinación. A eso me refiero de que hay una prueba directa y hay una prueba inversa, la prueba indirecta. Vamos con la otra clase. Muy bien, ahora la técnica del high. En la técnica del high, lo que habíamos visto, ¿no? Es una técnica semi-cuantitativa donde nosotros podemos cuantificar. ¿Se acuerdan cuando nosotros colocábamos siempre un control positivo? Como vemos en la imagen hay un control positivo y un control negativo. ¿Qué me pueden decir de la muestra 2? ¿Es positivo o negativo? En el examen es probable que les había comentado, ¿no? Pueden tener así directamente los pocillos y ustedes tienen que calcular el nivel de positividad. Directamente pueden decir, ustedes ahí si ven en el pocillo 2, en la muestra 2, podemos contar 2, 4, 8, 16, 32, sería positivo, dilución 1 en 64. ¿Será positivo o será negativo la muestra 2? ¿Qué me dice? Para Chagas. ¿Es positivo o no?
Sí. Sí, positivo. ¿Qué tendría que hacer? Si yo tuviera que seguir el protocolo de Chagas. ¿Cuál es el protocolo para Chagas? ¿No se acuerdan? ¿Qué me dicen de la muestra 1? ¿Qué me dicen de la muestra 1? ¿Es positivo o no es positivo? Ah, ya, la primera. Me está hablando el primero, la primera fila. Yo les estoy, ya, muy bien, está bien. Manto y manto, manto y el botón. ¿Qué me dicen de la muestra 1? La segunda es negativo, ¿no? No hay duda. Y sabemos que el high, un falso negativo nunca da. O sea, si es negativo, negativo. Pero ¿qué me dicen de la muestra 1? La tercera fila. ¿Es positivo o no? Sabiendo que son 2 pocillos de manto. No, doctor. No. ¿Por qué me está dando ese positivo? ¿Qué es lo que produce ese positivo en los 2 pocillos? Tanto les he repetido. Y muchos de ustedes son portadores de eso. ¿Qué les he dicho de las 2 primeras filas? ¿Hacíamos contacto o no para Trypanosoma cruzi en los 2 primeros pocillos? ¿Cómo es? ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien que quiera opinar? A ver, John Brandon dice 4 y 5 no. A ver, dígame, ¿qué pasa con los primeros pocillos en la muestra 1? ¿Qué estamos colocando que realmente no está? Si me dicen que no es positivo, pero ¿por qué me está dando manto en los 2 primeros pocillos? ¿Qué es lo que produce el manto? Los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Ahí, muy bien, está más bien. ¿Qué Eh, hetero, ¿qué era? No ¿Hetero me qué? acuerdo. No me acuerdo, doctora. Tibio, tibio, tibio. Está bien, va por ahí. Está bien, Adrián, Anaí. Está bien, pero ¿qué más? Ya dice John, porque los primeros no son porque no tuvieron contacto. Pero si no tuvieron contacto, ¿por qué me está dando positivo, John? ¿Por qué me está dando positivo? Por la presencia de los anticuerpos heterófilos. Los heterófilos es lo que nosotros vemos, un falso positivo en las técnicas del High. Michelle, muy bien, los anticuerpos heterófilos. Bien. Entonces, lo que ustedes van a tener en el examen es la probabilidad de esas tablitas. Pueden tener un positivo tanto si directamente decirme qué acción, cómo van a hacer, es positivo o no es negativo. Pero si no, pueden tener directamente la imagen
Y así pueden tener varias imágenes de manto, manto o botón y ustedes tienen que interpretar. Vamos con las técnicas de Lisa, que por cierto todos son no negativos. Guarden un ratito. Muy bien. Otra de las técnicas. Habíamos visto un poquito sobre las técnicas de Lisa. Pero antes, para aclarar, quiero comentarles esto. Cuando nosotros hablamos de una técnica, esta es más específica y esta es más sensible. ¿A qué me refiero? Primero, una muestra, una técnica serológica es específica cuando hay la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo que realmente obtenga un resultado positivo de enfermedad, o sea, que sea detectada la enfermedad. Más o menos para que entiendan un poquito este concepto y para que entiendan el concepto de sensibilidad, porque la sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. No, obviamente que la idea es tener esos resultados, porque no es tener un negativo en un paciente que realmente está enfermo, eso no es la idea. Entonces, para que entiendan un poquito de especificidad, sensibilidad, y voy a dar un ejemplo. Si yo tuviera, por ejemplo, la técnica de tripanosoma, el diagnóstico, el método serológico para detección de tripanosoma, y en este caso sabemos que hay varios tipos o especies de tripanosoma. Hay la cruzi, gambiense, rhodesiense, esos tipos de tripanosoma. ¿Cuándo una técnica se vuelve sensible? Cuando es capaz de detectar a todos los estadios del tripanosoma, al gambiense, al rhodesiense, al cruzi, a toditas las especies de tripanosoma. ¿Cuándo sé que es específico? Cuando solamente me va a detectar al tripanosoma y en este caso, digamos, solo al cruzi, al que causa las enfermedades. ¿Está claro? Pregunto, no sé si ha quedado claro un poquito el concepto de especificidad y sensibilidad, porque para eso también hay una pregunta. Si yo tuviera, digamos, la posibilidad de hacer en un centro médico, lo que me importa es el diagnóstico de las enfermedades. Por lo tanto, si me interesa saber a mí el diagnóstico, tendré que usar técnicas más sensibles o más específicas. ¿Qué creen ustedes? En un centro médico. ¿Nadie sabe? Nadie sabe qué voy a usar en un centro médico para diagnóstico de las enfermedades. ¿Utilizaré pruebas específicas o sensibles? ¿Específicas? Muy bien. Y si tuviera que trabajar en un banco de sangre, porque la idea es si yo tuviera que estar en un banco de sangre, trabajaré con qué técnicas, sensibles o específicas, porque la idea de... Muy bien, porque la idea es captar la mayor cantidad de patologías, ¿verdad? Para que la sangre sea relativamente, y otra vez vuelvo a decir entre comillas, 100%, bueno, 99.9% libre de cualquier enfermedad, porque tiene que ser supuestamente sangre segura. Muy bien. A eso me refiero. Espero que hayan entendido un poquito el concepto de especificidad y sensibilidad. Dentro de lo que hemos visto, los métodos de inmunoensayo, existen un método cualitativo, semi-cuantitativo,
Estos los hemos visto. Quali con las pruebas de aglutinación, que era positivo o negativo. Semi-cuantitativo con la técnica del Hay y cuantitativo con la técnica de Lisa. Si nosotros hablamos y decimos, hemos aclarado, y esto les he hecho alguna vez en el grupo, si nosotros hacemos la prueba, ¿cuál de las pruebas me permite, o sea, detectamos la presencia de antígenos? Vean bien, un método directo es cuando detecto la presencia de un antígeno con la presencia de un anticuerpo. Es decir, tengo que buscar el antígeno utilizando como reactivo un anticuerpo. Ese es un método directo. ¿Y cuál era un método directo de las pruebas que hemos hecho hasta ahora en todas las pruebas de serológicas? ¿Cuál era un método directo? He repetido una y otra vez. ¿Cuál era un método directo? Tipificación sanguínea. Eso, la tipificación. ¿De la primera clase o la segunda clase? Primera. Eso. Muy bien. Entonces, siempre eso tienen que tener en claro. Los métodos indirectos es la que detectan los anticuerpos a partir del uso de antígenos. Entonces, si nosotros vemos cuáles eran métodos indirectos de los que hemos hecho, en realidad casi todos son métodos indirectos, ¿no? Porque después hemos usado para todo el suero. Hemos buscado anticuerpos. El ELISA. Esto no voy a entrar en detalle porque yo se los había explicado en la gráfica, en el pizarrón, ¿no? Cómo cambiaba, cambia de color, reacciona al sustrato y todo lo demás que funcionaba. Este es el equipo que les decía, ¿no? Donde metíamos la cubeta que teníamos y cuantificaba la absorbancia, es decir, la intensidad de color. Y este es un poquito un ejemplo y lo he cortado de otro inserto de hepatitis B, lo que me dice la interpretación de los resultados, tal cual está cortado donde les había comentado, ¿no? Que teníamos que sacar el cutoff, cómo se saca el cutoff y cuándo se considera una muestra reactiva, no reactiva. Entonces, esto es. Y estos son ejemplos. ¿Sí? Doctora, disculpa que le moleste o le interrumpa, es que solo estamos viendo lo que es la primera diapositiva de técnicas inmunológicas. Ay, pero ¿y por qué no me dicen? Oh. Pero doctora, ¿será que no podrías también después enviar las diapositivas para nosotros? No, sí, les voy a compartir. Ahora que voy a tener la computadora encendida, tengo que hacer hartas cosas con ustedes porque sí les voy a mandar, no se preocupen. Ahora mismo termina la clase y voy a mandar a todos sus representantes las diapositivas, pero ¿por qué no me dicen que no puedo compartirlas? Yo pensé que estaban yendo conmigo. Y yo pensé que era solo conmigo. Pero es que tan mudos están, chicos, que no me hacen. Yo dije, no dicen, no hablan. Yo dije, tal vez no están en clases. ¿Ahora sí? Ay, gracias. Entonces, eso es lo que les estaba hablando, de la especificidad, la sensibilidad, un poquito. Les estaba hablando de de los ELISAs, de los métodos directos, lo que me han dicho. Y aquí está un poquito lo que les hablaba, ¿no? De lo que les había mostrado en el esquema en clases. O sea que no lo voy a entrar a detalle. Este es el equipo. Les había comentado que hay un equipo donde poníamos la placa. Lo que ustedes tal cual lo han hecho. ¿Sí? Solo se queda en la diapositiva 7. ¿Otra vez? Mm. Vuelve a compartir. No, vuelve a compartir. La siguiente, o sea, déjame compartir. Un ratito. A ver, vamos a volver a entrar. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí, ya. Por favor, hablen. Esto, por favor. Este es el equipo.
que les había comentado, ¿verdad? Doctora, no se ve el equipo. ¿Qué? ¿Perdón? Estamos los resultados. Y en la diapo 7, ¿Por qué? Ahora sí se estaba cambiando. Ayer estamos jugando al gato y al ratón. De verdad. Ahora sí. Ahora Ahora sí. sí mejor. Ahora sí. Me están haciendo sufrir. Ya, ahora el Elisa. Ahora sí ven el equipo. Sí. Sí, ahora sí. Sí, Sí. Este es el equipo donde ustedes han visto. ¿Se acuerdan que las placas las hemos hecho? Y una vez que hemos terminado la reacción, estos son equipos lavadores. Lo que nosotros todo este tiempo han visto que ustedes han hecho las prácticas de forma rutina. No sé si antes se hacían, ahora todo es a base de equipos. O sea, los equipos, todo lo que ustedes han pipeteado, pero ustedes han aprendido, ¿no? De lo que ahora los equipos ya lo hacen de forma automatizada. Entonces vemos acá ya son los lavadores, nosotros ya no tenemos que tocar para nada los pocillos, todas son técnicas ya pues, pero por lo menos ustedes han visto a paso cómo se van haciendo las pruebas. Por eso me decían, nos hemos cansado de pipetear, pero eso ya no se hace, no, directamente ya hacen los equipos. Entonces colocamos este pocillo, un equipo, y este equipo va midiendo la intensidad de color, un poquito está retrocediendo. La intensidad de color, y de acuerdo a la intensidad va midiendo, mientras más color, la absorbancia, lo que mide, cuando yo hablo de absorbancia, es la cuantificación de la intensidad de luz que va a medir la del pocillo. Entonces va midiendo. Y esto se los he cortado, la parte de aquí de interpretación de los resultados, de un inserto de hepatitis B, de lo que hemos hecho, de otro kit. Entonces se los he cortado y así es lo que les había explicado en la parte práctica. Yo les había puesto un ejemplo de cómo se interpretaban los resultados. Si yo tenía una absorbancia de un control negativo y una absorbancia del control positivo que siempre se corría en cada corrida, entonces sacábamos un punto de corte y aquí hay una explicación cómo se saca el punto de corte. Y aquí dice, yo no me invento, dice, muestras no reactivas se consideran aquellas con absorbancias menores al cutoff. Muestras reactivas se consideran aquellas con absorbancias iguales o mayores al cutoff. Y aquí habían unos ejemplos de pacientes, ¿no? Entonces eso va a entrar al examen. Eso les había dicho. Dentro de las ventajas que tiene la técnica de ELISA, que aparte que se utilice una prueba rápida, entre comillas, pero no es tan rápido porque tarda como 3, 4 horas, pero sí puedo decir que es una técnica altamente sensible, específica y además que han visto que me permite cuantificar. Otra ventaja podría ser que no vemos anticuerpos heterófilos, no hay efecto prozona y eso me ayuda bastante en las pruebas de ELISA. La desventaja sería que requiere de lector y personal, ¿no? Técnico para realizar la prueba. ¿Se acuerdan cuando yo les había hablado un poquito de las otras técnicas para hacer el diagnóstico de Chagas? Ustedes siempre me mencionaban ELISA, pero siempre cuando había una discordancia entre el HAI y el ELISA había que recurrir a una tercera otra prueba. Por eso les he puesto las otras pruebas a las que se puedan recurrir. No voy a entrar tanto en detalle estas otras pruebas, pero sí quiero que tengan en claro que todos van basados como en la técnica de ELISA. ¿Se acuerdan que en la técnica de ELISA se unía el substrato, se unía a qué sustancia se unía el substrato? A la ELISA, a la enzima conjugada, ¿verdad? Y la enzima conjugada se unía a la unión antígeno-anticuerpo.
En este caso, por ejemplo, en las inmunofluorescencias, que son las IFIs, estas no utilizan substrato, lo que en lugar de usar el substrato, que casi es el mismo fundamento que una técnica de ELISA, la diferencia de estas otras técnicas que en lugar del substrato que utiliza la ELISA, usa un fluoróforo, perdón, en este caso. Entonces, que sí, y es más o menos para que vean que existen estas técnicas. Y se ve de esta forma fluorescente en un campo oscuro. Y esto tiene que ser con un microscopio especial. Estas son pruebas. Aquí se ve un positivo y un negativo. Hay gente que está entrenada en observar estas placas. No es fácil la observación. Cuando es un positivo no es difícil confundir, pero cuando es un indeterminado y todo es cuestión del operador, porque es bien difícil ver una inmunofluorescencia. Y esto sé que lo van a ver al año, o no sé si el siguiente semestre cuando vean los anticuerpos antinucleares, ANA, ANCA, asma y todo lo demás, todos se hacen por diagnóstico por inmunofluorescencia. Después tenemos el otro estudio, que es el RIA, que han debido escuchar, radioinmunoensayo. Estos radioinmunoensayos, al igual que el ELISA, que vuelvo a aclarar que el substrato, en lugar de usar substrato que se une a la enzima en el ELISA, lo que utiliza esto son radioisótopos. Solamente que estos son muy cancerígenos. Anticuerpos radioisótopos. Estos tienen alto nivel de radioactividad, no se hace en cualquier laboratorio. Inmunofluorescencia y este RIA no se hacen en cualquier laboratorio, justamente porque tienen alto nivel de radioactividad. Entonces se hace en laboratorios especiales. El Western blot, antes seguramente les comentaron de que las pruebas del VIH se hacía una prueba confirmatoria por el Western blot. Actualmente era como el protocolo. Te daba una prueba rápida de HIV y tenías que sí o sí obligatoriamente hacerte una prueba de Western blot. Actualmente han decidido los nuevos protocolos que 2 pruebas rápidas de diferente línea. ¿A qué me refiero línea? Ustedes han usado una línea llamada Dialab. Yo puedo hacer una línea Roche, pero ya 2 pruebas rápidas positivas como que me confirma un diagnóstico de VIH. ¿Pero en qué consiste, por si acaso, el Western blot? El Western blot en realidad son pruebas donde se hace migrar como una inmunocromatografía y cuando se trata del diagnóstico del VIH, sabemos que en su estructura primaria del VIH están la proteína P24 y la P40. Si vemos esta muestra, por ejemplo, este es mi paciente negativo, no marca ninguna banda, pero cuando se trata de mi caso, yo tengo que buscar la marcación de las proteínas presentes del VIH. Entonces, si se dan cuenta, este paciente es positivo porque sí tengo marcada la P24 y la P40. Aquí está una muestra positiva de un control, imagino que es un control, la P24 y la P40. Eso se usaba antes. Ahora se usa, pero ya no mucho. Como ya han sacado nuevos protocolos, ya se escucha, pero no mucho. Falsos negativos. Y eso sí también les va a ayudar en el examen para poder defender a sus criterios, para poder aumentar un poquito su forma de debatir. Porque en las preguntas, hay preguntas en las que quizás les pueda tocar y ustedes tienen que defenderla. Por eso es que es el examen oral, porque a veces uno tiene formas de pensar que no lo puede transmitir a través de una hoja. Entonces, hablando, ustedes me dicen, doctor, este paciente puede ser indeterminado o este puede ser un falso negativo por causa de esta situación. Ya les había comentado que a veces un falso negativo en una técnica de ELISA o estas técnicas puede ser primero. Falso negativo es porque no había demasiada cantidad de anticuerpo y eso puede ser porque el paciente es inmunodeficiente, porque el paciente, justamente un paciente inmunodeficiente no genera una carga de anticuerpos igual que una persona normal,
un paciente con trasplante de médula, obviamente porque es un paciente de alguna forma inmunodeficiente, pero no por VIH ni otra enfermedad. Puede ser que también le tomé en el periodo ventana, en la que en realidad no había todavía generación de anticuerpos, o puede ser que le tomé en el tiempo no adecuado. Y a veces se sugiere una seroconversión. ¿A qué se refiere una seroconversión? Si ustedes asistieron ayer a la charla, hablaron de la seroconversión en la que la charla de Zika, chikungunya, si había un negativo, yo tendría que esperar como una semana para volverle a hacer la prueba para ver si esa carga de anticuerpos aumentaba o bajaba en cuestión de tratamiento. O puede ser también una falla en la técnica en el proceso. Los falsos positivos son muy raros. Tendría que ser una mala manipulación, un mal proceso, donde puede pasar eso, los falsos positivos. La inmunocromatografía. Esta es la que creo que ha quedado bien claro y ustedes se han corrido cada uno sus pruebitas, o sea que no hay mucho que explicarles, ¿no? Y les había explicado la curva de la prueba de embarazo, con un ejemplo. Y el PCR. Esta es una técnica que actualmente se está usando para los diagnósticos, ¿no? De enfermedades virales. Generalmente esta es la que me detecta en los primeros días. Cuando todavía no hay generación de anticuerpos, esta técnica es muy útil para los primeros días de infección. En realidad, el PCR. Hay que tener bastante cuidado porque en este caso, como tan sensible es la técnica que pueden encontrarme el material genético del bacteria que estoy hallando, pero siempre tiene que ir de acuerdo a la clínica. De que es muy específica y muy sensible, no hay duda del PCR. Y ojalá, Dios mediante, todos los laboratorios empecemos a optar por el PCR como un método de diagnóstico rápido y es el boom de todos los métodos de diagnóstico, pero no todo es PCR porque hay un momento en el que se negativiza y obviamente no cuadra con el diagnóstico. ¿Han entendido? ¿Un poquito? Sí, un poco. Como que un poco. Sí, doctor. No está tan complicado. Muy bien. Con esto vamos a terminar. Pero esto quiero que abran sus ojitos un poquito. Lávense bien si quieren unos 2 minutitos. Pero necesito que me entiendan esto para las infecciones. ¿Por qué? Porque esto es el ejemplo con el que se va a trabajar las técnicas inmunológicas, sobre todo el test de ELISA, porque va a haber casos de estos. ¿Y están listos? Podemos comenzar si quieren. Ahora sí. ¿Podemos ver la presentación? Ya, con esto vamos a acabar. Muy bien. Cuando nosotros hablamos con la hepatitis es la A, la B, la C, la D, la E, la la G, la J y todo lo demás. La J, digo, la G. Todavía en realidad parece que se han estudiado y se siguen encontrando más tipos de hepatitis, pero por lo pronto nos vamos a quedar con la A, la B, la C, la D y la E y un poquito de la G. Lo que quiero que quede claro, no voy a entrar tanto en detalle de hepatitis porque sé que es tema de teoría, porque van a verlo igual en teoría, pero sí me interesa saber un poquito sobre el diagnóstico. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre las hepatitis, siempre tener en cuenta que la hepatitis A y la E son transmitidas por vía fecal oral y las otras son transmitidas por vía parenteral. La hepatitis A. La hepatitis A no voy a entrar a estructura, solamente les he puesto un poquito de teoría como es la parte de la hepatitis A, porque también es parte teórica, pero sí me interesa saber la parte de diagnóstico. En la parte de diagnóstico puedo preguntar, en realidad les había contado, ¿no? ¿Cuál era la inmunoglobulina que aparece en fase aguda de una infección? Es la inmunoglobulina M, muy bien.
Bueno, es que siguen entrando sus compañeros y me distraen. Ahora sí, se logra ver, ¿no? La presentación de inmunoglobulina IgM. Esa es de infección aguda. Entonces, de un tiempo acá, la hepatitis A tiene un momento en la que sube la inmunoglobulina IgM en infección activa y luego va bajando para luego comenzar la aparición de la inmunoglobulina IgG. Yo pregunto, para yo saber una infección activa, obviamente yo voy a solicitar una ELISA, una serología para hepatitis A de tipo IgM. ¿En qué casos me servirá la hepatitis A de tipo IgG? ¿Tendrá importancia? Yo les digo porque el día de mañana ustedes tienen que saber solicitar las órdenes, ya les había dicho, tienen que solicitar qué tipo de inmunoglobulina, porque si no especifican, el laboratorio les va a hacer cualquiera y no tiene sentido. Si es la IgG. En estos casos, la IgG solamente me serviría para saber una infección crónica, una infección pasada, o también me serviría más que todo para fines epidemiológicos. Pero más para el paciente no me sirve de hepatitis A de tipo IgG. Y hay técnicas y hay kits dentro de las pruebas de determinación que viene ambos y no entiendo por qué lo han puesto así, pero directamente te calcula IgG y IgM. Entonces la idea es saber diferenciar y solicitar qué tipo de inmunoglobulina. Entonces para saber una infección activa, la inmunoglobulina de tipo IgM. ¿Está claro? Y si nosotros vemos acá, siempre la infección aguda es diagnosticada por la hepatitis A de tipo IgM en suero y por ELISA, pero en realidad solamente una infección pasada, todo es la inmunoglobulina IgG. Cuando yo quiero hacer un diagnóstico en los primeros días de la infección, se utilizará un RT-PCR en los primeros días de la infección. La hepatitis A sigue el mismo curso. Igual tiene una inmunoglobulina, una IgM, que es la amarillita, que va con un tiempo apareciendo y después con el tiempo desaparece para aparecer la IgG por tiempos largos, periodos largos. Y ambas se transmiten por vía fecal oral. Mucho no se habla, pero de la hepatitis B. La hepatitis B. Y eso sí quiero que abran sus orejas, por favor, porque esto sí es importante. La hepatitis B. Dentro de la estructura de la hepatitis B, el antígeno de superficie, tenemos también la hepatitis B cori, que son partículas que están formando la estructura del virus de la hepatitis B. Estas dos, la hepatitis B antígeno de superficie y la hepatitis B cori. Con esto vamos a introducir un poquito a esta imagen. Nos vamos a ir a esta imagen. Cuando yo tengo un paciente que tiene hepatitis B de tipo infeccioso, hepatitis B activa, ¿qué es lo que me va a denotar la presencia? Si yo quisiera hacer una técnica de ELISA para saber una infección para hepatitis B, y es la que ustedes se han hecho recientemente en clases, es una de las proteínas que se encuentra en la superficie del virus, ¿no? La hepatitis B, antígeno de superficie. Esta tendría que darme activa o positiva o reactiva. Esta para ver una infección activa de hepatitis. Cuando hay un momento que además que no solamente de ser activa, me puede dar también la hepatitis B core, anticuerpos de hepatitis B core, pero de tipo IgM. Y además, si yo quiero saber que aparte de que está en proceso infeccioso de mi hepatitis B activa, también quiero saber si está en replicación viral mi virus, tendré que solicitar una técnica serológica de antígenos a hepatitis B-E. Eso para saber si está en replicación.
Luego de un periodo ventano, un tiempo de la infección de la hepatitis, cuando ya va cediendo la infección de la hepatitis B, obviamente ya no voy a tener la presencia de los antígenos hepatitis B de superficie, sino ya también voy a tener directamente la presencia de los anticuerpos hepatitis B de superficie. Partículas estas que van a encontrarse también no solamente en una infección pasada de hepatitis, sino también se va a encontrar en las vacunas. O sea, una persona que diera positivo en sus anticuerpos hepatitis B de superficie es porque o ha dado una infección o es portadora de las vacunas. También cuando la infección ha cedido ya no habrá pues hepatitis B core de tipo IgM, sino también habrá hepatitis B core de tipo IgG. Y si la replicación viral ha cedido, ya ha pasado, ya no hay proceso de replicación, tendré que pedir de que hay anticuerpos, hepatitis B, E, anticuerpos, ya no antígenos hepatitis B, HBE, sino los anticuerpos HBE. ¿Está claro? ¿Han entendido? Si se dan cuenta, en cada marcador de los que les he mencionado, todos hay como técnica de Lisa, toditos. Y es casi el mismo procedimiento, pero va a depender mucho el antígeno que encuentren y ustedes que soliciten el día de mañana. ¿Se ha entendido esta gráfica o quieren que vuelva a aclarar? Porque de aquí van a salir preguntas de esta tablita. Una vez más. No sufran, por favor. A ver, cuando yo tengo, vemos la gráfica, ¿verdad? Estamos viendo conmigo la gráfica. Lo que quiero ver, cuando hay un paciente que está con infección activa de hepatitis B, nosotros, ¿cómo detectamos una infección activa de hepatitis B? A través de unos antígenos que se encuentran en la superficie del virus de la hepatitis B. ¿Y cuáles eran las proteínas de la superficie de la hepatitis B que les he dicho? La hepatitis B antígeno de superficie, que es parte de la estructura de la hepatitis B, y la hepatitis B core. Entonces, para yo saber que mi paciente está en fase activa, tendré que buscar esas partículas. Y ahí está. Busco el antígeno hepatitis B de superficie, me tendría que dar positivo si está en infección activa. Además, me tendría que dar la hepatitis B core positivo, pero la IgM, porque hemos dicho que es inmunoglobulina de fase aguda. Y además de eso, si yo quiero saber si mi virus está en un proceso de replicación viral fuera de que esté causando la infección, tendré que determinar los antígenos hepatitis BE. ¿Está claro? Si pasa un tiempo, el paciente, los síntomas, la remisión de la enfermedad, cuando ya ha cedido la infección para hepatitis B, obviamente ya no vamos a encontrar los antígenos de hepatitis B de superficie, sino va a haber los anticuerpos antihepatitis B de superficie. Además, que estos anticuerpos hepatitis B de superficie también se encuentran positivos cuando el paciente ha recibido la vacuna. O sea que ustedes, la mayoría que hemos recibido la vacuna, debemos ser positivo este parámetro. Además que también cuando ha cedido la infección, tendré que tener anticuerpos hepatitis B core, pero de tipo IgG, porque son inmunoglobulinas de fase crónica. Y aún así, el periodo de replicación del virus ya no hay, tendríamos que tener los anticuerpos hepatitis B E. ¿Está claro? Doctora, entonces, cuando hay los anticuerpos HBS, HBC y HBE, son de tipo IgG, ¿verdad? Bueno, si usted la toma de ese lado, exactamente.
Si se dan cuenta, cada parámetro, y ahorita vamos a ver un poquito de esto, y les voy a pasar las diapositivas para que un poquito entiendan. Cada cuerpo, cada uno de estos parámetros que estamos viendo aquí arriba, todos se determinan por ELISA, todos. Si nosotros vamos a ver desde ese punto, IgG, ¿todos serían IgGs? Efectivamente sí, pero si se da cuenta, si una persona ha recibido la vacuna y no ha enfermado, solamente voy a tener presente los anticuerpos hepatitis B de superficie, nada más. Me daría positivo solamente este parámetro si solamente he recibido la vacuna. Pero si he recibido la vacuna y aún así he enfermado, ahí ya tendré que tener no solamente eso, tendré que tener la hepatitis B core de tipo IgG positivo y también tendré que tener los anticuerpos hepatitis B de superficie positivo. Ahí ya es otra cosa. Ahí es una persona que ha recibido la vacuna y además ha enfermado. Pero si solamente ha recibido la vacuna, no tendré que tener hepatitis B core. La IgG, solamente tendré que tener los anticuerpos hepatitis B de superficie. ¿Han entendido? Y aquí otra tablita. Y esta tablita que les va a ayudar aún más todavía. Es bien bonita esta tablita. Esta, ¿dónde está? Esta. Utilidad de los marcadores de los virus de la hepatitis B. Si se dan cuenta, esto es bonita esta tablita. La hepatitis B de superficie es un marcador de infección activa. Entonces, el antígeno hepatitis B, marcador de replicación activa del virus. O sea, cada uno les va explicando. Entonces, si uno está, yo les puedo preguntar en el examen que, digamos, quiero que me diga qué parámetros me tienen que dar positivo en una hepatitis crónica. Punto. ¿Qué parámetros me tienen que dar ustedes activo en una vacuna? ¿Qué parámetros me puede dar en un paciente que está en infección activa y replicativa? Punto. Me tienen que decir cuáles me tienen que dar positivo. ¿Qué parámetros me tendrían que dar en una remisión de hepatitis? Cuando ya el paciente ha curado y ya no hay replicación. Punto. Me tienen que decir cuál me tiene que dar positivo y cuál negativo. Esas son preguntas que van a ir en los dos exámenes, ¿verdad? Tanto en el teórico como en el oral. Les puede tocar. ¿Está claro? ¿Han entendido? Porque esto es importante. Esta tabla la van a leer y realmente esto les va a ayudar bastante. Doctora, y en el caso de que no tenga la vacuna, pero me ha dado hepatitis B, me marcaría positivo el anti-HB core, ¿no? Claro, anticuerpos hepatitis B core, pero la IgG, pero también le marcaría los anticuerpos hepatitis B de superficie. Los dos, porque quiero o no, con la enfermedad usted ha desarrollado ya vacuna, como si hubiera anticuerpos. Entonces les sirve, ustedes saben que cuando uno recibe la vacuna, la idea es no enfermar, pero ya genera anticuerpos. Pero hay personas que enfermando hacen como una vacuna, generan anticuerpos. Entonces, ¿cómo diferencias una persona que ha enfermado y otra persona que solo recibió la vacuna? Entonces, primero que en los dos casos me va a marcar los anticuerpos B de superficie, en los dos casos. Pero si ha sido por enfermedad, me marcará en la enfermedad la hepatitis B core, pero de tipo IgG. En cambio, en un vacunado no tendré que tener hepatitis B core. Porque pónganse a pensar también, un ejemplo que pasa en los hospitales. Por ejemplo, son pacientes que nunca han enfermado con hepatitis B, los pacientes de hemodiálisis, pero comparten equipos para sus procedimientos de la hemodiálisis comparten. Y son personas que no puedo decir la mayoría no, pero hay una población de esos pacientes que tienen hepatitis B core de tipo IgG positivo. Es porque han tenido contacto con el virus de la hepatitis, pero no significa que hayan enfermado. Esa es otra causa. Espero que un poquito hayan entendido. Si tienen dudas, prefiero que me pregunten ahora. ¿Han entendido bien esta tablita?
Obviamente que se las voy a pasar y con esta tablita que les va a ayudar un poquito esta tabla, otra tabla que también es como repetitivo, pero si se dan cuenta. Pregunta, ¿hubo contacto? Si hubo contacto, entonces, ¿qué tendré que tener? Si hubo contacto, tendré que tener hepatitis B core, obviamente. Si es fase activa, IgM. Si fue hace mucho tiempo, IgG. ¿Cómo puedo saber si está presente la infección? Tendré que tener la hepatitis B de superficie, el antígeno presente. Cuando aparecen ya los anticuerpos hepatitis B de superficie, no hay la presencia ya del virus y ya está en fase de curación. Obviamente acompañado de la core. Está en replicación, entonces si hay replicación tendré que tener los antígenos hepatitis BE y si no hay replicación ya me aparecerán los anticuerpos hepatitis B. ¿Ahora sí está claro? Ahora sí, sí. Sí, está. ¿Sí? No, por favor, no quiero que tengan dudas. Quiero que quede claro esto. O sea, esa tablita les va a ayudar a interpretar. Y esa es otra tablita. Otra tablita. O sea, les estoy poniendo varias tablitas para que vayan consolidando, que son repetitivas quizás, pero si le leen, ahora sí van a entender estas tablitas. Aunque sean repetitivas, pero vuelvo a decir, ¿qué parámetros me tendrían que dar en una hepatitis aguda? Un ejemplo. Si estoy hablando de una infección activa para hepatitis B, obviamente la primera, hepatitis B, antígeno de superficie positivo. La hepatitis B core a anticuerpos, la IgM positivo. Obviamente no voy a tener todavía anticuerpos porque estoy en fase aguda. Si está, aquí me faltaría replicativa para decirme que la hepatitis B antígeno debería ser positiva. Obviamente que todavía anticuerpos porque no está en replicación. Aquí debería decirme hepatitis aguda replicativa para que me ponga esto más. ¿Está claro? O si ustedes me tienen que decir el día del examen, dígame qué parámetros, qué va a solicitar usted en una hepatitis aguda replicativa. ¿Qué va a solicitar solo en una hepatitis aguda? No le estoy diciendo replicativa. Entonces, sí, ahí me dicen ya la hepatitis B antígeno, ahí se aplazan, porque no les estoy diciendo replicativa. ¿Está claro? O sea, eso es cuestión que vayan jugando un poquito con estos parámetros. Para cada uno hay una técnica de lista. Eso es un poquito para que ensayen qué es lo que deberían solicitar, para que vean que el laboratorio, si les dice hepatitis B, ustedes no les van a hacer, les van a hacer cualquiera, le van a decir, ustedes que son los clínicos. ¿Han entendido? Ahora sí. Espero que sí. ¿Sí? No responden, no saben. Muy bien. ¿Cómo chicos? ¿Han escuchado? ¿Han entendido? Sí. Sus ojos, Hay que sus voces de sufrido, chicos. Bueno, creo que mucha hepatitis D no voy a preguntar, pero sí hay que ver que algunas hepatitis D a veces necesitan siempre de la hepatitis B para contagiar. A veces la coinfección, y van a ver esto en la parte teórica de la hepatitis D, también uniéndose con la hepatitis B, se vuelven pacientes graves. Pero eso lo más es parte teórica. Y también la hepatitis C, que es primero aparece la de IgM en un tiempo determinado y luego ya aparece la IgG en tiempos crónicos de hepatitis C. ¿Qué me conviene? Si ustedes se dan cuenta acá dice, difícil en formas, o sea, la forma aguda sería la hepatitis C de tipo IgM, pero serología en formas crónicas, ¿será que es importante solamente para saber si tuvo o no tuvo? Nada más. Eso es importante, la hepatitis C. ¿Está claro? Y la hepatitis G que también se transmite por vía parenteral. ¿Han entendido?
¿Alguna pregunta, Juan José? ¿Alguien No. tiene dudas? Ya. ¿Han entendido todo? O espero que por lo menos hayan captado un poquito de lo que es la parte de hepatitis. Ya con eso ahorita voy a armar todo para que manden las guías prácticas, pero las guías prácticas había dicho que para el día del examen voy a recoger. Solamente el día lunes va a ser el examen oral directamente. ¿Está bien? Y van a entrar estas preguntas, en realidad es para que piensen un poquito. Eso, sé que es un poco estresante el oral, pero a veces capto mejores cosas de lo que tratan de decirme en la parte oral que lo que me escriben, porque los casos clínicos de verdad son chorizos lo que escriben y al final no dicen nada. Y quieran o no, terminan aprendiendo igual, de una forma oral. Así que, ¿alguna duda? ¿Ha quedado claro? Muy bien, chicos. Ahora mismo les paso las diapositivas, por favor. Les voy a pasar para que la vayan leyendo y eso es lo que les he puesto los cuadros, les va a servir bastante en lo que van estudiando. Entonces les paso ahora las diapositivas. Doctor, ¿Ya? una preguntita. ¿Y de la ¿Sí? guía de qué página? ¿Qué página? Sí, justamente ahorita estoy organizando, voy a organizar el sitio y ahorita le mando todo y lo comparte con sus compañeros. Ya, ahorita. Ahorita quiero pasarle también la práctica de Chagas, la práctica de hemoglutinación, pero eso sobre todo, o sea, la parte del Chagas, lo que les voy a preguntar más que todo es parte clínica de los laboratorios, porque en el examen teórico ya es otra cosa, con lo que vamos a dar la siguiente semana, la subsiguiente, el escrito, eso ya entra parte de la guía práctica. Ahora es más que todo casos clínicos y lo que hemos hablado, todo prosona, heterofilia, esas cosas, parte práctica. Por eso es que, digamos, la guía práctica la voy a recoger recién la siguiente semana. Y preguntas, si les he explicado hepatitis B, está en la guía también, hay una parte de la guía, pero eso es lo que hemos hecho en práctica y estamos haciendo. Por eso es que hemos hablado un poquito de hepatitis B. Entonces, ahorita le mando a Nicole todos los datos. Ahorita estoy en eso. ¿Está bien? Ahorita. A mí Muy igual, bien. doctora, por favor. No, claro, sé que estás, no, tranquila, obviamente sé que estás tú, Aitana, no te preocupes. No, estamos con 2 grupos y se los estoy hablando a nivel general de los 2 grupos. No les estoy haciendo a un lado, chicos. Solo por si Tranquila. acaso, doc, solo por si acaso. No, ¿cómo voy a olvidar todos mis grupos de mis chiquitos? No, tranquila. Le voy a mandar ahorita. Estoy organizando eso. Entonces, con eso váyanse un poquito a descansar, a desperezarse y a estudiarlo un poquito. Está haciendo frío. No salgan de casa. Está haciendo frío. Estudien. Muy bien. Nos vemos entonces. Estamos hablando y cualquier cosa me preguntan. Con sus representantes, por favor. Muchas gracias, chicos. Gracias. Chao, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Chao. doctora.